Señores estudiantes, muy buenos días. Vamos hoy en la clase virtual de castellano a ver lo correspondiente a la guía número 3, que es la que lleva por título Los géneros literarios. El género literario es otra forma de clasificar las obras literarias, ¿cierto? Y esa forma está ligada a la estructura y no está ligada a la producción, al texto como tal, sino a la estructura. O sea, de las partes que se componen, como lo vamos a ver ahora básicamente. Entonces, sino que hace parte, le repito, del género literario al que pertenece. Los géneros están determinados por una serie de características que describió el filósofo Aristóteles en una obra que se llamó La Poética, que fue escrita en el siglo IV antes de Cristo. ¿Sí? Y que en esa obra, La Poética, Aristóteles hace una organización, una estructura de los géneros literarios que es la que se mantiene hoy en día. Y repito, eso fue escrita en el siglo IV antes de Cristo y ahora estamos en el año 2021 del siglo XXI. O sea, desde ahí está. La primera clasificación que hace Aristóteles en eso es el texto narrativo, o lo que se conoce con el nombre de narrativa. ¿Qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia y que ocurre en un lugar y en un tiempo concreto. Recordemos que en clase pasada hemos visto que las obras literarias, todas, cualquiera que sean en su estructura o en su clasificación, se desarrollan en un tiempo y en un espacio. El tiempo es la época, el año, el mes, el tiempo es el tiempo. Y el espacio es el lugar donde ocurren los hechos. El lugar es en un país, o en una ciudad, o en un pueblo, o en una aldea, o en un hotel, o en una casa, o en una selva, o en el monte, o en el mar. Ese es el espacio de la obra narrativa. En la vida cotidiana, o sea, en lo que vivimos normalmente nosotros, la narración forma una parte esencial de nuestra manera de comunicarnos. Nosotros nos comunicamos con los demás narrando hechos, narrando acontecimientos, describiendo objetos. Es una narración. Contamos, hablamos narrando sucesos, situaciones cotidianas, es decir, que ocurren en el diario vivir. ¿Sí? Dado que se trata de una forma de contar una sucesión de hechos, ¿cierto?, en la que un sujeto o grupo de personas realiza una serie de acciones que tienen un desenlace. ¿Cierto? Eso es una narración. Hablamos de eso, de un sujeto, de cosas, de personas que son sujetos, en donde narramos sucesos o cosas que sucedieron o que van a suceder o que están sucediendo. Bueno, ¿cuáles son los tipos narrativos de texto narrativo? Hay varios tipos de texto narrativo. El primero es el cuento. Un cuento es una narración breve, corta, concisa, ¿sí?, con pocos personajes y que tiene un desenlace rápido. Tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Pero un cuento es corto, es breve, ¿cierto? Y es conciso. Eso significa que es concreto. Es escribir, describir, narrar una situación, cualquiera que ella sea, de emociones, de sentimientos, de historia, lo que sea, en una forma breve, en una forma corta. Eso es un cuento. A mí personalmente es un género literario que me maravilla y me gusta demasiado porque un cuento empieza, tiene un rápido desenlace, al final hay un desenlace después de un nudo y uno queda como perplejo. Un buen cuento es el que lo deja uno al final, en un desespero, como en una sorpresa de ver lo que sucedió, que uno no se imaginó que iba a concluir o que iba a terminar así. La leyenda es una narración que mezcla hechos reales y sobrenaturales.
hechos reales y sobrenaturales, una leyenda, que se aparecieron los muertos, que vino un espanto, que vino una bruja a una finca, a un monte. Los hechos naturales son el espacio, los hechos sobrenaturales son las apariciones, los extraterrestres, son hechos sobrenaturales, pues para quien los crea y los vea de esa manera. El mito también es una forma de narración. La vez pasada definimos el mito como un conjunto de narraciones fantástico-poéticas, simbólicas, escritas bellamente. Es fantástico porque no ocurre en la realidad, poética porque es bellamente escrito, simbólicas porque tienen un simbolismo que representan algo. La novela también es otro género literario de la narrativa, está en la narrativa, la novela. Es una narración real o ficticia, ¿cierto? Que es más extensa y más compleja que el cuento. O sea, es mucho más larga. Inclusive una novela casi siempre está escrita en capítulos y son varios. Es un cuento largo, desarrollado, extendido, tiene mucha más narración, tiene mucha más descripción de personajes, de hechos, de sucesos. Una novela es algo muy complejo desde eso. También es un género literario de la narrativa, la poesía épica, que es la narración de hechos legendarios, heroicos, reales o ficticios. También lo es la crónica, eso es muy empleado en el periodismo, tanto en el oral como en la televisión, en la radio como en la televisión. Es un texto que sigue un orden temporal de los hechos para contar una historia. Eso es una crónica. ¿Qué caracteriza la crónica? Que la narración está ordenada cronológicamente, o sea, está ordenada en el tiempo, desde el tiempo donde se inició hasta el tiempo actual donde concluyó en el momento. La noticia también es una narración, que es un género periodístico que narra brevemente un hecho actual. Narra brevemente un hecho actual. Eso es una noticia. El reportaje, que es una investigación periodística extensa, larga, sobre una persona o sobre un hecho. Eso es un reportaje. Y la biografía es una narración sobre la vida de una persona y de sus hechos más significativos, más representativos, resaltantes de su vida. El texto narrativo es también un recurso que utilizamos en nuestro día a día cuando enviamos un mensaje de texto por WhatsApp o por Facebook. Eso es una narración, ¿sí? En el que contamos una situación, o cuando escribimos un post en redes sociales contando nuestras experiencias sobre una situación específica, un viaje, un encuentro, una salida, un suceso alegre o triste, etcétera, etcétera. Estamos de esta manera entonces redactando un texto narrativo. Ese texto narrativo tiene unas características. El texto narrativo tiene particularidades y son algunas. La primera es que puede ser real o ficticio. Una narración, yo puedo narrar hechos reales que sucedieron o que están sucediendo, o ficticios, que son producto de mi imaginación, de mi fantasía, ¿cierto? En los textos narrativos lo que se cuenta puede pertenecer a un plano de la realidad, pero también puede enmarcarse en hechos de fantasía o de ficción. Por eso hay cine de ficción, hay narrativa de ficción, hay novela de ficción, ¿cierto? También el texto narrativo es la noticia, mientras que la leyenda es un hecho fantástico, inventado. Puede tener uno o más personajes. En el texto narrativo no existen límites para la participación de personajes. Estos pueden ser protagonistas, coprotagonistas, actores secundarios, etcétera, y tener una participación. Por otro lado, de una narración puede tener un solo personaje, también lo puede tener. Son textos narrativos cuando alguien cuenta una historia personal o cuando se trata de una historia con un solo protagonista, ¿cierto? La historia tiene un espacio y un tiempo. Claro, el texto narrativo se desarrolla en un tiempo y en un espacio determinados, ¿cierto? Determinado. Un ejemplo clásico son los cuentos que comienzan con había una vez. Había una vez pertenece al tiempo, un castillo, es decir, el lugar. Había una vez un castillo, ahí está el tiempo y el espacio, ¿sí? Encantado en medio del bosque.
del bosque, perdón. Una narración es una acción. Un texto narrativo describe las acciones que realizan los personajes y esas acciones a su vez tienen un fin dentro de la historia. Por ejemplo, conquistar un territorio, rescatar a un personaje, buscar un tesoro, etcétera, etcétera. El autor del texto puede ser el narrador de la historia. Quien escribe el texto narrativo puede ser a su vez quien narre los acontecimientos desde la primera, segunda o tercera persona, es decir, narre yo o tú o él. Cuando una persona envía un mensaje de texto contando algo que le pasó durante el día, se convierte en un autor y narrador al mismo tiempo. En un mensaje de texto yo narro y cuento, ¿cierto? Al mismo tiempo soy el autor. Un texto narrativo puede tener un fin informativo, como las noticias periodísticas, de enseñanza, como las moralejas de los cuentos, o de entretenimientos, como las novelas y como los cuentos. El otro género literario, pues estamos en la narrativa como género literario. Además, la narrativa se caracteriza por la relación estructurada de unos acontecimientos en un espacio y en un tiempo determinados. Dicha narración o relación que consiste básicamente en contar una historia, ¿cierto? Que puede darse tanto de manera oral como escrita. Ahí está la narrativa. Yo puedo narrar oralmente un suceso o puedo escribir y es una narración también. Así, antes de la aparición de la escritura, la narrativa encontraba su realización a través de personajes como los rapsodas con P, R-A-P, sodas, cuya labor era relatar oralmente las aventuras de héroes legendarios, entre otros. Luego, con la aparición de la escritura, de los sistemas de escritura, la narrativa evolucionó y derivó en otras expresiones como la fábula, el cuento o la novela, que se consideran subgéneros de la narrativa. La otra estructura de los géneros literarios es la lírica. La lírica se caracteriza por la expresión de sentimientos, emociones y sensaciones. Oiga, sentimientos, emociones y sensaciones. La anterior, las narrativas de hechos, de personajes, de cosas. Aquí vamos a la parte psicológica. La lírica está caracterizada porque expresa sentimientos, ¿cierto? Expresa emociones y expresa sensaciones que se transmiten a través del verso. Están escritas en verso, como la poesía. Entre sus derivados se encuentran el himno, la canción y la oda. Un himno, los himnos a un país, un himno a muchas cosas hay, a una institución. Ahí expreso en el himno, expreso emociones, expreso sentimientos y expreso sensaciones. ¿Sí? Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, dice nuestro himno. Hay expresión de emociones, de sentimientos y de sensaciones. ¿Sí? Ahí está expresado eso gráficamente. ¿Sí? La lírica, también una canción. En las canciones hay expresión de sentimientos, de emociones y de sensaciones. En cualquier canción, de cualquier género que sea. En un rap hay expresiones de sentimientos, de emociones y de sensaciones. ¿Sí? En una balada, en un bolero, en un tango. ¿Sí me entiende? Ahí se está expresando es eso básicamente. La lírica es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones. Eso transmite el autor. Distinto de la narrativa, ojo con eso, porque la narrativa es hechos reales o ficticios, pero hechos. ¿Sí? En cambio, en la lírica hay sensaciones, emociones y sentimientos. Ahí están expresados. Te amo o te odio, esos son sentimientos. Qué tristeza, qué alegría, esos son emociones, ¿cierto? Y hay sensaciones, me dolía el alma, etcétera, etcétera. Las canciones de Tusa, de despecho, son todo un abanico de posibilidades, un muestrario,
¿cierto? Una variedad de sentimientos allí expresados de una forma coherente en canción y todo, pero normalmente triste, nostálgicos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que siempre los sentimientos, las emociones y las sensaciones son subjetivas, o sea, es lo que yo padezco, lo que yo siento. Veamos una cosa, narrar un suceso es objetivo, yo narro lo que está pasando. En cambio, expresar emociones, sentimientos y sensaciones sobre algo es subjetivo, eso depende de mí. ¿Por qué es subjetivo? Porque lo que para mí puede ser triste, para otro puede ser no triste. Lo que para mí puede ser bonito, para otro puede ser feo. O sea, ahí lo que se expresa es el sentimiento, ¿cierto? La sensación, que es subjetiva. Subjetiva quiere decir del sujeto, objetiva quiere decir del objeto, ¿cierto? Bueno, respecto a una persona o a una cosa en inspiración. Eso es inspiración. El suceso está ahí hecho, hay que narrarlo. Pero la poesía, la lírica, todo eso necesita inspiración, que le venga a uno a la cabeza, que le llegue, que lo inspire. ¿Qué me inspiran? A uno que lo inspiran las sensaciones, las emociones y los sentimientos. Si uno está enamorado, lo inspira el amor. Si uno siente dolor, lo inspira el dolor. Si uno tiene sensaciones de agrado, desagrado, lo inspira eso. Esa es la musa que inspira. Lo otro ocurre allá, ¿cierto? La expresión habitual del género lírico es la poesía o el poema, aunque los textos líricos suelen ser utilizados en forma de expresión de verso. También hay textos líricos en texto, claro, bellamente escritos. Se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban, eran cantadas, ¿cierto? Se cantaban, acompañados por un instrumento llamado lira, ¿cierto? Alguien empezaba a cantar y era acompañado por una lírica. Y la mezcla de esas voces y ese instrumento que se llama lira, dio origen al género literario que se llama lírica. Entonces, por eso las canciones expresan sentimientos, emociones y sensaciones, ¿cierto? Ese texto, en su concepto más vasto, comprende además la oda, la canción, la balada, la elegía, el soneto e incluso piezas de teatro destinadas a ser cantadas como las óperas o los dramas líricos. En el lenguaje usual, sin embargo, designa casi exclusivamente la oda, que según las formas reviste o toma los nombres de himno, de cántico, etc. La métrica y el ritmo de los poemas dependen exclusivamente del poeta y del escritor. Eso tiene métrica y tiene eso será tema de otra clase. La métrica, ¿cierto? El ritmo. Además de transmitir sentimientos, lo hace por medio de imágenes poéticas, creadas con palabras, cuidadosamente escogidas. Su expresión principal es el poema. Es la forma clásica de expresar la lírica, el poema. La voz poética y el objeto lírico expresan emociones y pensamientos que son el objeto lírico. Eso es la lírica. El otro género literario, la dramática. ¿Sí? La dramática está determinada por tres elementos fundamentales para que haya dramática. Tres cosas fundamentales que son la representación en público. O sea, necesita ser representada. Ya no es escrita u oral transmitida por una persona, sino que tiene un escenario y tiene un público que aprecia lo que sucede, lo que se hace, el drama que se da en el escenario. La dramática es el arte y la técnica. Eso es una técnica de ¿qué? De representar en un escenario. Tiene representación y el público y los personajes. Tiene tres elementos la dramática. Veamos muy bien eso. La dramática tiene tres elementos. Esos tres elementos son la representación, el público y los personajes. Es una representación, ¿cierto?
Normalmente la gente se viste, los actores, a la usanza de la época, o sea, como se usaba en la época de cuando se está haciendo. Se recrea el espacio, se trata de reproducir el espacio en el escenario. Si es una casa, como una casa, si es un campo, etcétera, etcétera. Y tiene un público que lo aprecia, que lo escucha y que ve la representación, que ve el drama. El término drama viene del idioma griego y que significa hacer o actuar, de drams, que significa hacer o actuar. Se divide en géneros realistas y géneros no realistas. Son realistas la tragedia y la comedia. Y más tarde eso se pueden dar como obras didácticas también. Hay tragicomedia, ¿cierto? Hay farsa, hay diálogo, hay monólogo. Diálogo es cuando hay varios personajes y monólogo cuando es un solo personaje el que está haciendo la representación. Algunos han llamado, en el siglo XX insisten en la diferenciación categórica entre el drama y el teatro. Se dice que el drama está determinado siempre como elementos lingüísticos que se consideran un género literario que está determinado por intérpretes y por autores en un mundo creado o no. Y hay un lector que tiene la posibilidad de representarlo, o sea, escoger un libro y llevarlo a un escenario. Hoy en día se hace eso mucho en el cine también, se coge una obra literaria escrita en narrativa y se lleva al escenario, en este caso a la dramática, o se lleva al cine, que es otro arte, pero no es un género literario como tal, ¿cierto? Se puede añadir la precisión desde la perspectiva, tiene campos interdisciplinarios, etcétera, etcétera, etcétera. El drama es eso entonces, es una representación de personajes ante un público. Así de simple. Esas son las tres características fundamentales. Ha existido desde la antigüedad la escena, el escenario, el sainete, la obra de teatro. Una cosa maravillosa. Recordemos, por ejemplo, que Manizales fue muy famosa. Eso ha decaído un poco. Pero aquí se hacía un festival latinoamericano de teatro. Y aquí congruían escritores de todo el mundo, pero grandes escritores. Este pueblo fue visitado por Pablo Neruda, por Miguel Ángel Asturias, por muchos personajes de la literatura americana, latinoamericana y mundial. Y vinieron actores de muchas partes del teatro del mundo. La ciudad se impregnaba de un ambiente cultural, escénico, dramático, etc. La dramática pertenece a este género y está fundamentado por esto. Toda obra dramática se produce para ser representada, o sea, está escrita para ser representada públicamente en un escenario. Allí se presentan las situaciones y los personajes que conforman la historia, la comedia, los guiones de cine o de televisión y la ópera son sus manifestaciones más conocidas de este género. Asimismo, hoy en día pueden leerse los guiones como obras independientes de la representación, claro, quedan escritos como un texto, como una novela, ¿cierto? Como textos literarios que se desarrollan a partir de la imaginación del lector. Ya el lector crea el escenario, ya el lector recrea los personajes, ya el lector cuando lee, en vez de verlo en representación teatral, él se encarga de eso, de representar, de imaginar mentalmente los personajes, las situaciones, los espacios y los tiempos. Si bien estas características de los géneros literarios son útiles para clasificar las obras literarias, es posible que se encuentren piezas en donde se mezclan géneros. Esto sucede, por ejemplo, con la novela. Después de muchas transformaciones se estableció como la forma literaria más representativa de la modernidad. Estamos hablando del tiempo. Hoy el día impera la novela, pues gracias a factores como su extensión brindó las posibilidades de experimentación que los autores modernos requerían. Así, no es extraño encontrar episodios en los que un personaje expresa sentimientos líricamente mientras desarrolla un relato. O sea, hay textos de la novela que son líricos, son unos poemas, porque está expresando
emociones, sensaciones y sentimientos. Si lo miramos con detenimiento, tanto los géneros literarios como la tradición literaria constituyen estrategias para organizar el conjunto de la literatura producida por la humanidad. Son estrategias para organizar el conjunto de literatura que ha producido la humanidad. El hombre desde siempre ha narrado. Cuando no había escritura era oral, luego vino la escritura y entonces ya la narrativa se hace escrita, y en este momento es oral y es escrita, y se vale de otros medios como la televisión, como el cine, como el internet. Todas estas cosas que hay, los videos, este video por ejemplo, eso puede ser una especie de narrativa, ¿cierto? Si se considera la producción literaria desde el comienzo de la historia, se verá que abarca una cantidad abrumadora de obras, y se comprende entonces la necesidad de establecer dicha organización, dicha clasificación. Con todo, el sistema no está por encima de la literatura misma, que es una expresión humana, así que no debe limitarse a su manifestación. La escritura, el pensamiento, la representación, la lírica, la dramática, son géneros literarios que expresan, manifiestan y comprueban una vez más la capacidad intelectiva, representativa, conceptual del ser humano. La historia la conocemos a partir de la narrativa, todo. Y en este momento hay literatura científica, en donde se expresan y se narran hechos de investigaciones, de producciones. En unos siglos, en unos años, esta época terrible del siglo XXI, del COVID-19, tendrá una literatura